En realidad es una muestra más de lo que viene pasando año tras año. Sandra y Marcelo, realmente este caso es todavía peor, porque en este momento estamos ante la menor asignación histórica en el presupuesto nacional, en el proyecto de presupuesto nacional 2022, que todavía no empezó siquiera a ser discutido. Por eso estamos levantando la voz ahora, esperando que diputados y senadores modifiquen esta situación, siendo que lo que se prevé en el presupuesto es solo el 3% de lo que debería ser, según establece la ley de bosques. Y esto tiene una implicancia importantísima para todas las provincias, en particular para la provincia de Salta, que tiene muchos bosques nativos y realiza muchas acciones de conservación. Tenemos una situación compleja, ¿no? Ya que ese 3% estaría... Para que te des una idea, a la provincia de Salta le deberían corresponder alrededor de 5.500 millones de pesos, y lo que estaría recibiendo, de concretarse el presupuesto previsto para el 2022, son solo 165 millones de pesos. Claro. Con eso es imposible que una provincia pueda establecer actividades de control y fiscalización, y sobre todo de promoción de actividades de manejo forestal sustentable en las áreas amarillas, y de compensación por los servicios ecosistémicos en las áreas rojas y también en las amarillas, ¿no? La provincia de Salta tiene el 53% de su superficie con bosques nativos, según ha declarado la misma provincia en su ordenamiento territorial, y esto representa el 16% de los bosques nativos del país, con algo más de 8 millones de hectáreas. Y la idea es que esos 8 millones de hectáreas sean administrados solo con 160 millones de pesos. Estamos hablando más o menos de 2 pesos por hectárea. Claro, y si a eso, Manuel, ¿cómo estás? Te saludo ahora. Si a todo esto le sumamos, además, por ejemplo, hay un incendio actualmente en la provincia de Salta que sigue quemando pastizales. Quizás también llegue a bosques, y también hubo, según Greenpeace, una denuncia por un desmonte de 75 hectáreas entre enero y mayo de este año en la zona de Anta, cerca de una reserva nacional de Pizarro. Y si a todo esto, y de acuerdo a los informes que también veníamos hablando de Land Matrix del CONICET, que habla de grandes ventas que se hizo de territorio, inclusive de territorio campesino y de territorio de pueblos originarios. De hecho, debes conocer que hay un fuerte reclamo por parte de muchos sectores de campesinos que tienen orden de desalojo de sus territorios, no te digo ancestrales, pero sí gente que ha estado 50 años, en algunos casos, en tierras que han sido vendidas, ¿no? Si sumás todo esto que se planifica en función a megagranjas, por ejemplo, ¿no? Que después también hacen plantación de soja o que atentan contra los bosques, porque en muchos casos compran estos territorios para trabajar con las maderas también. Es, digamos, una calamidad lo que sucede en el Chaco salteño, de acuerdo a todos estos informes. Sí, bueno, sin duda los datos que vos estás indicando están resumidos en unas fichas que hemos publicado recientemente, que están disponibles en nuestra página web por provincia. En particular estoy yo revisando ahora la de la provincia de Salta. Y para que te des una idea, entre el 2008 y el 2018, podríamos decir en el imperio de la ley de bosques nativos, en la provincia de Salta se deforestaron algo así como 490.000 hectáreas. Y de esas 490.000 hectáreas, 175.000 fueron deforestadas en áreas de categoría amarilla y roja, donde está prohibida la deforestación. Claro. Este ritmo implica que se deforestan alrededor de 193 canchas de fútbol por día. El tamaño de 193 canchas de fútbol se pierde por día. Y en Salta ocurre el 27% de la deforestación a nivel nacional. Y en este periodo que te decía recién, se deforestó el 6% de los bosques de la provincia de Salta. Y la pregunta un poco es si eso promueve desarrollo. ¿Hemos visto realmente mejorar los indicadores socioeconómicos, culturales en las zonas donde ha ocurrido la deforestación?
Claro. Creo que bueno, la pregunta deben responder a los salteños, ¿no? Pero realmente a nivel país, al menos, ese desarrollo no se ve. Lo que sí se ve es que perdemos recursos naturales, aumentamos los riesgos de los efectos negativos del cambio climático por mayores inundaciones, mayores sequías, mayores efectos de las escorrentías, perdemos biodiversidad y vamos perdiendo justamente capacidad de desarrollo. Claro, y Manuel, si a esto, porque hablábamos recientemente, como te decía Marcelo Blanco, con gente de Greenpeace, y ellos decían que, claro, existe una ley extraordinaria, la ley de bosques nativos, la 26331, pero que no se cumple en realidad, ¿no? Porque esta ley prevé, por ejemplo, la conservación de lo que hace, por ejemplo, todo un marco de lo que significa un bosque nativo, que no es solo tener árboles, sino una comunidad de vida natural en torno, además de incluir a los pueblos originarios que sabemos que están asentados en estos territorios y que utilizan estos bosques como lugares sagrados, además como lugares, por ejemplo, medicinales también, ¿no? Y de trabajo, porque también utilizan la naturaleza para efectuar artesanías, ¿no? Y si vemos que no tenemos el presupuesto, que no sé por qué razón, a ver si vos conocés los motivos para explicarnos, no tenemos el presupuesto acorde a tratar de conservar estos bosques, pero además tampoco existe una regulación que limite esta expansión de la frontera agropecuaria, que es lo que se está viendo en los últimos 10 años, con las sucesivas ventas de territorios. ¿Cuál sería la solución desde tu fundación? Bueno, básicamente el presupuesto no está disponible por varios motivos. Una, porque no existe voluntad política ni a niveles provinciales ni a niveles nacionales de realmente implementar la ley de bosques. Esto es claro, o sea, en 13 años nunca se obtuvo más de un 25% de los fondos que establece la ley. Y por otro lado, lamentablemente, el nivel de implementación y rendición de los fondos, de los pocos fondos que se reciben, es muy bajo. En el caso de la provincia de Salta en particular, y esta ficha lo demuestra también, estas fichas sintetizan información oficial a la cual hemos accedido solicitando información al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental. En el caso de Salta en particular, solo el 74% de los fondos que se recibieron han sido rendidos. Y esto implica también que hay presentados un 9% que faltan ser evaluados por la Nación. La situación de Salta no es la peor. Como decíamos, está en el 7º lugar. Hay provincias que solo han rendido el 3% de los fondos que han recibido, otras el 21%, el 30%. Pero si no se rinden los fondos, si no se ejecutan, es muy difícil conseguir que la asignación presupuestaria nacional aumente, porque obviamente hay muchas necesidades a nivel nacional, estamos en una época de crisis económica y esto es complicado. Por otro lado, también es importante remarcar que gran parte de los bosques salteños y del país están clasificados como de categoría amarilla, que podríamos decir están condenados al manejo forestal sustentable. Y esto quiere decir que hay que usarlos, hay que sacar madera de ahí, hay que sacar productos forestales madereros y no madereros, pero hay que sacarlos de manera tal que se puedan seguir sacando a perpetuidad. Y para eso justamente, bueno, yo soy ingeniero forestal, los ingenieros forestales estudiamos cómo se deben manejar los bosques nativos, pero para eso lo central es luchar contra la ilegalidad. Es imposible manejar de forma responsable un bosque nativo si el productor tiene que competir en precio y mercado con aquel que quita madera de forma ilegal de un área protegida, de una reserva, o no puede competir justamente con los costos que implica conseguir la madera gratis, que es madera robada generalmente. En ese sentido, entonces, es central fortalecer esto, y es central pensar que ese desarrollo de los bosques nativos, principalmente de categoría amarilla, tiene que generar mejoras en las condiciones de vida de las personas que viven en los bosques y de los bosques. Si nosotros seguimos con este proceso de conversión de ambientes naturales, donde hay personas desarrollando actividades productivas de determinado tipo y incumbencia, a grandes plantaciones agroindustriales, esas personas no van a tener nada para hacer ahí y van directamente a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Entonces, no solo perdemos los recursos naturales, sino que perdemos las reales capacidades de desarrollo local que podrían ser promovidas bajo un buen manejo forestal
Sustentable tanto de productos forestales madereros como no madereros. Bien, bueno, te hago la pregunta de rigor que también se la hicimos al representante de Greenpeace y es de alguna manera reiterar cuáles son las consecuencias de esta deforestación, de tener zonas amarillas, zonas rojas. Sí, bueno, las consecuencias son un poco las que hemos venido diciendo siempre y que día a día se ven, ¿no? Cuando nosotros perdemos bosques nativos, emitimos dióxido de carbono. Es el dióxido de carbono que estaba justamente almacenado en esos árboles o el que se iba a almacenar a partir de su actividad. Esa emisión de dióxido de carbono aumenta los efectos negativos del cambio climático. Cuando perdemos bosque nativo, perdemos hábitat para la biodiversidad. Una biodiversidad que es central en el mantenimiento de la capacidad productiva de nuestros suelos, o el mantenimiento de la polinización de nuestros cultivos. Cuando perdemos bosques nativos, perdemos la alfombra que nos protege de las grandes lluvias, que si llegan y no hay nada que proteja, generan inundaciones. El caso de Salta, bueno, de hecho en particular, claro. El caso de Tartagal fue emblemático para la reglamentación de la ley de bosques, después de mucho tiempo que no se reglamentaba. Estas grandes lluvias que tuvieron que ver con el cambio climático, con condiciones climáticas normales, acrecentadas por el cambio climático, pero donde no estaba el manto protector del bosque nativo y promovieron más remociones en masa y más cuestiones de aludes, es un ejemplo claro, es lo que pasa cuando no tenemos bosques. E insisto, no se ve un desarrollo real, equitativo, vinculado a la deforestación. Las provincias donde se está deforestando bosque nativo no están brindando a sus pobladores mejores condiciones de vida, mucho menos aquellos que vivían en el bosque nativo. Y eso tiene que ser revisado. Por otro lado, pueblos originarios y comunidades locales tienen una cosmovisión desarrollada con el manejo del monte, con el uso múltiple de los productos y servicios que brinda el monte, y estamos perdiendo eso, estamos perdiendo la posibilidad del desarrollo cultural de las comunidades que están hace mucho tiempo utilizando el bosque nativo de manera sustentable. Bien, hay muchas leyes y buenas leyes, pero vos creés que necesitamos cambiar la mentalidad y el tema de apuntar políticas públicas para otro tipo de desarrollo sustentable en todo caso. Si el desarrollo no es sustentable, directamente no es desarrollo. Es una transferencia de recursos donde hay un sector que se ve afectado negativamente porque es el que pierde. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a entender esto y también entender que la sociedad ha cambiado y que hoy los agentes de poder, que siempre fueron los que infringieron la ley, los que traccionaron para que no se cumplieran las normas ambientales, están perdiendo ese poder, porque la sociedad hoy reclama otra cosa. Sin duda el poder económico sigue estando concentrado, pero el poder social está en aquellas personas, instituciones que reclaman justamente el cumplimiento de las normativas ambientales. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no vamos a tener la posibilidad ni siquiera de disfrutar el país o el planeta como lo tenemos hoy. Y no va a servir de nada todo el dinero que se haya podido acumular, porque no va a haber posibilidad de utilizarlo de manera apropiada, porque no va a haber dónde. Entonces, creo que ese cambio de paradigma ya está presente, el movimiento juvenil lo está mostrando fuertemente, y sinceramente es cuestión de voluntad política, de responsabilidad social y sobre todo del real cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, algunos elegidos por el voto, otros puestos en funciones por las personas elegidas por el voto, que tienen ese labor, la función pública de servir a la comunidad. Bueno, Marcelo, no sé si querés hacerle otra pregunta a Manuel. Una pregunta que también yo, dentro de la obviedad mía, dentro de la desaforestación, ¿cuál sería la óptima, por así decirlo, es decir, la que cause menos daño? Bueno, justamente el ordenamiento territorial está definido por una ley que es la ley 7543. Ese ordenamiento está vencido, porque en la provincia de Salta en particular, ¿no? Porque la propia ley de presupuestos mínimos obliga a renovarlo cada 5 años. Salta no lo ha hecho. Lo que dice la ley es que este ordenamiento tiene que ser de forma participativa y que tiene que definir cuáles son los bosques de categoría verde, que son aquellos que se pueden convertir, que se pueden deforestar legalmente, los amarillos, que no se pueden deforestar pero se pueden usar, y los rojos, que son para conservación. Salta en este momento tiene de sus más de 8 millones de hectáreas de bosques nativos, un 19%. Sacando cuentas rápidas, estaríamos en 1.600.000 hectáreas,
que podrían ser deforestadas. Ya una parte se ha deforestado, ¿no? Aproximadamente deben quedar 1.100.000 hectáreas posibles de ser habilitadas para la deforestación. Para que esa habilitación ocurra, tiene que haber un estudio de impacto ambiental, tiene que haber una consulta pública a las comunidades aledañas y tiene que haber también una demostración de la sustentabilidad de la actividad que se va a desarrollar luego de ese desmonte. En la Argentina en particular, entre el 2007 y el 2017, se han habilitado para el cultivo y para actividades ganaderas y forestales alrededor de 650.000 hectáreas por año. Y en el mismo periodo se han abandonado 450.000 hectáreas por año. ¿Eso por qué es? Porque por especulación inmobiliaria, por condiciones específicas de mercado que luego cambian, por costos que luego se incrementan, dejan de ser rentables, dejan de ser productivas áreas que fueron sacrificadas y que se han perdido del bosque nativo. Eso tiene que cambiar. No podemos seguir transformando bosque nativo para hacer actividades productivas sin saber si va a ser posible producir a perpetuidad de esas áreas. Y por otro lado, hay que mantener la capacidad productiva de las áreas ya convertidas para que no haya necesidad de avanzar sobre más superficie. El aumento de la productividad en las áreas que ya están en producción es la mejor forma de no necesitar avanzar sobre nuevas áreas de bosques nativos y de otros ecosistemas naturales.